Estamos grabando. ¿Qué pasa, gente de YouTube? Seguidme en Twitch. Hoy leeremos Guerra y Paz. Seguiremos con nuestra telenovela rusa favorita. Tenéis todos los demás episodios, todos los demás directos en el canal, en una lista de reproducción, donde están todos los directos resubidos y donde se resubirá este también. Vamos a seguir con la parte 3, capítulo 26. 2 días después de la discusión con su mujer, Pierre partió para San Petersburgo con la intención de conseguir el pasaporte y viajar al extranjero. Voy a apagar el aire, me molesta. Pero ya se habían declarado la guerra y no se lo daban. No se alojó en su casa, ni en la de su suegro el príncipe, ni en casa de ninguno de sus muchos conocidos. Vivió en el Hotel Inglaterra, sin salir de la habitación y sin informar a nadie de su llegada. Pasaba todo el día y la noche tumbado en el diván y leyendo, paseándose por su habitación o escuchando la conversación del señor Blagovenskensky, la única persona a la que vio en San Petersburgo. Blagovenskensky era un astuto, servil y estúpido mandatario que ya le hacía las diligencias al fallecido conde Bezukhov. Pierre mandó a buscarle para encomendarle que recogiera el pasaporte, y desde entonces iba a verle a diario y se sentaba en silencio durante todo el día delante de Pierre, considerando esto como una maniobra muy astuta de su parte, que debería reportarle mayores beneficios. Pierre se acostumbró a ese rostro estúpido y servil sin prestarle ninguna atención, pero apreciando que estuviera con él en la habitación. «Entonces venga a visitarme», decía él despidiéndose. «Así será. Usted como siempre está leyendo y leyendo», decía Blagovenskensky al entrar. «Sí, siéntese para tomar el té», decía Pierre. Pierre vivió así más de 2 semanas. No tenía conciencia de la fecha ni del día de la semana que era, y cada vez que se dormía se preguntaba a sí mismo si era de día o de noche. Comía tanto a mitad del día como a mitad de la noche. Durante ese tiempo leyó todas las novelas de Madame Suzanne y Radcliffe, El espíritu de las leyes de Montesquieu y aburridos volúmenes de las cartas de Rousseau que todavía no había leído, y todo le parecía igualmente bueno. Tan pronto como se quedaba sin el libro, sin la compañía de Blagovenskensky, que le comentaba las bondades de servir en el Senado, comenzaba a pensar en su situación, y cada vez que todo se repetía en su cabeza, las mismas líneas de detestables pensamientos miles de veces repetidos que le conducían a la misma situación sin salida de desesperación y desprecio hacia la vida. Se decía a sí mismo en voz alta y en francés: ¿acaso no da todo igual estar aquí pensando en esto cuando toda la vida es una estupidez tan breve? Solo cuando leía o escuchaba a Blagovenskensky, en ocasiones se les venían los pensamientos de antaño sobre lo estúpido que era por pensar que ser senador es la cumbre de la gloria, cuando incluso la gloria del héroe de Egipto es una gloria impura. O a veces, leyendo sobre el amor de una tal Amélie, le venían pensamientos de cómo él se enamoraría y se daría al amor por una mujer. O leyendo a Montesquieu pensaba en lo limitado de los juicios de ese escritor sobre los asuntos de leyes del espíritu, y que si él, Pierre, se diera el trabajo de pensar, escribiría sobre esa cuestión otro libro que sería mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero tan pronto como se detenía en estos pensamientos, le venía a la cabeza lo que le había pasado a él, y se decía a sí mismo que todo eso era absurdo y que daba igual, y que toda la vida era estúpida y no merecía la pena ocuparse en nada. Era como si apretara el tornillo sobre el que descansaba toda su vida. ¿Qué soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sucede alrededor de mí? ¿Qué se debe amar y qué hay que despreciar? ¿Qué es lo que yo amo y qué desprecio? ¿Qué es bueno y qué es malo? Eran las preguntas que se planteaban sin recibir respuesta. Y buscando las respuestas él mismo en solitario, a pesar de sus escasos conocimientos de filosofía, seguía estas líneas de pensamiento y le asaltaban las mismas dudas que a la antigua filosofía de toda la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿Qué fuerza nos dirige a todos? Se preguntaba a sí mismo, y la única y lógica respuesta a estas preguntas le satisfacía. Esa respuesta era: solo se descansa con la muerte. Todo en sí mismo y en todo el mundo alrededor de él se le antojaba tan confuso, sin sentido y ruin, que lo único que temía era que la gente le arrastrara de nuevo hacia la vida y que la apartara de ese desprecio hacia todo el que lo único que había era un consuelo temporal. Una mañana se encontraba tumbado con las piernas apoyadas en la mesa, con una novela abierta entre las manos, pero inmerso en ese hilo de pensamiento pesado y sin salida, dándole vueltas y vueltas a la misma cosa, apretando y apretando el tornillo sin conseguir fijarlo.
Blagoveschensky estaba sentado en una esquina y Pierre miraba su pulcra figura como se mira la esquina de una estufa. No encontrarás nada y nada averiguarás, se decía Pierre para sí. Todo es miserable, estúpido y está del revés. Todo por lo que lucha la gente no son más que minucias. Y lo único que podemos llegar a saber es que no sabemos nada. Y este es el más alto grado de la sabiduría humana. La alegoría sobre que no se podía saborear el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no es en absoluto estúpida, pensaba él. Zahar Nikodimik, dijo dirigiéndose a Blagoveschensky, cuando estudiaba en el seminario, ¿cómo le explicaron el significado del árbol de la ciencia del bien y del mal? Ya lo he olvidado, su merced, pero el profesor era una mente privilegiada. Bueno, dígame. Pero en ese instante se escuchó en la antesala la voz de la ayuda de cámara de Pierre, que no dejaba pasar a alguien, y la baja pero firme voz de una visita que decía: no te preocupes, amigo, el conde no me va a echar y además te estará agradecido de que me dejes pasar. Cierre, cierre la puerta, gritó Pierre, pero la puerta ya se abría y en la habitación entró un anciano delgado de baja estatura, con una peluca empolvada, medias y zapatos, con las cejas blancas que destacaban intensamente en su limpio y venerable rostro. En el proceder de ese hombre había una grata inseguridad y la cortesía de una persona de clase alta. Pierre saltó perplejo del diván y se volvió al anciano con una torpe sonrisa interrogante. El anciano, sonriendo con tristeza a Pierre, miró a la desordenada habitación y con voz suave e inmutable dijo su apellido, que no era ruso, y a Pierre le resultaba conocido, aclarándole que tenía que hablar con él en persona. Después de decir eso, miró a Blagoveschensky como solo miran las personas que tienen poder. Cuando Blagoveschensky salió, el anciano se sentó al lado de Pierre y durante mucho rato estuvo fijando su mirada cariñosa en los ojos de éste. Alrededor de Pierre había, esparcidos por el suelo y las sillas, papeles, libros y ropa. Por la mesa rodaban los restos del desayuno y el té. El mismo Pierre estaba sin lavar, sin afeitar y despeinado, vestido con una sucia bata. El anciano estaba tan pulcramente afeitado, su alta gorguera le sentaba tan bien al cuello, la empolvada peluca encajaba tan bien con su rostro y las medias también en sus delgadas piernas, que parecía que no podía ser de otro modo. Señor conde, dijo él mirándole con atención mientras que un asustado Pierre se cerraba la bata, a pesar de su justa sorpresa al verme a mí, un desconocido en su casa, me veo en la obligación de molestarle. Si tiene la amabilidad de concederme una corta entrevista, sabrá por qué. Pierre, por alguna razón, con un involuntario respeto, miró interrogativamente a través de las gafas al anciano y guardó silencio. ¿Ha oído usted hablar, conde, de la hermandad de los francmasones? Tengo el honor de pertenecer a ella y mis hermanos me pidieron que viniera a verle. Usted a mí no me conoce, pero nosotros le conocemos a usted. Usted ama a Dios, es decir, la verdad, y ama el bien, es decir, al prójimo, a sus hermanos, y usted se encuentra sumido en la infelicidad, abatido y apenado. Usted está perdido y hemos venido a ayudarle, a abrirle los ojos y a llevarle al camino que conduce a los hermanos del Edén renovado. Bueno, se va a meter aquí en problemitas con francmasones nuestro querido Pierre, ¿eh? Ah, sí, dijo Pierre con una sonrisa culpable. Le estoy muy agradecido. Pierre no sabía qué decirle, pero el rostro y la conversación del anciano actuaron sobre él de manera muy grata, tranquilizándole. El rostro del anciano, que se había animado y había adoptado una expresión de fervor, en el momento en que comenzó a hablar de la masonería, volvió de nuevo a ser fría y respetuosamente contenida. Muy agradecido, pero déjeme en paz, dijo el anciano acabando a su manera la frase de Pierre. Se sonrió y suspiró fijando su imperturbable mirada llena de vida en la perpleja mirada de Pierre, y cosa extraña, Pierre halló en esta mirada la esperanza de paz que tanto necesitaba. Sintió que para ese anciano el mundo no era una masa mezquina sin iluminar por la luz de la verdad, sino al contrario, era un armonioso y majestuoso todo. Ah, no, en absoluto, dijo Pierre. Al contrario, solo me temo por lo que he oído de la masonería que me encuentre muy lejos de entenderla. No tema, hermano mío, tema solamente al Todopoderoso. Dígame claramente cuáles son sus pensamientos y sus dudas, dijo el anciano animándose. Nadie puede llegar solo a la verdad, solamente piedra tras piedra, con la participación de todos los millones de descendientes de Adán, hasta nuestros tiempos se eleva el templo de Salomón, que debe ser digna morada de Dios. Si algo sé, si oso, yo, insignificante esclavo, a ir en ayuda de mi prójimo, es simplemente porque soy la centésima parte de un grandioso todo y un eslabón de una invisible cadena cuyo comienzo se pierde en los cielos. Si yo... ¿Por qué? Dijo Pierre. Desearía saber en qué consiste la verdadera francmasonería. ¿Cuál es su objetivo? Preguntó Pierre. ¿Objetivo? La construcción del templo de Salomón.
el conocimiento de la naturaleza, el amor a Dios y el amor al prójimo. El anciano calló con un aspecto que parecía querer decir que había que reflexionar largamente sobre las palabras que acababa de decir. Ambos callaron durante 2 minutos. Pero ese es el objetivo del cristianismo, dijo Pierre. El anciano no respondió. ¿Qué significa para ustedes el conocimiento de la naturaleza? ¿Y qué caminos seguirán para lograr en el mundo la realización de sus 3 objetivos? ¿El amor a Dios, al prójimo y a la verdad? A mí me parece que eso es imposible. El anciano movía la cabeza como afirmando cada una de las palabras de Pierre. Ante las últimas palabras detuvo a Pierre, que empezaba a sentir una animación intelectual e irritada. ¿Acaso no ves en la naturaleza que estas fuerzas no se devoran las unas a las otras, sino que al encontrarse producen armonía y bonanza? Sí, pero, comenzó a decir Pierre. Sí, pero en el mundo moral, le interrumpió el anciano, ¿no ves esa armonía? ¿Ves que todos los elementos se encuentran para producir la vegetación sirve para que se alimente un animal, y los animales sin propósito ni huella se devoran los unos a los otros? ¿Y te parece que el hombre destruye todo lo que tiene a su alrededor para satisfacer su concupiscencia? Y al final de todo no conoce cuál es su objetivo, la razón de su existencia. Pierre sentía cada vez un mayor respeto hacia ese anciano, que adivinaba y le narraba sus propios pensamientos. Vive para conocer a Dios, su creador, dijo el anciano, guardando de nuevo silencio para acentuar sus palabras. No piense que es a causa de la moda, pero yo no creo, bueno, no es que no crea, pero no conozco a Dios, dijo con tristeza y un gran esfuerzo Pierre, sintiendo que era imprescindible que le dijera toda la verdad y asustándose de lo que decía. El anciano sonrió como sonríe un rico que tiene 1000 rublos en la mano a un pobre que le hubiera dicho que no tiene 5 rublos y que cree que es imposible conseguirlos. Sí, usted no le conoce, conde, dijo el anciano cambiando el tono y arrellanándose tranquilamente mientras sacaba la tabaquera. No le conoce porque usted es infeliz y porque para usted el mundo es una montaña de ruinas. Sí, sí, dijo Pierre con un tono miserable, que confirmaba la declaración del rico sobre su pobreza. Usted no le conoce, conde, usted es muy infeliz y nosotros lo sabemos, pero nosotros le conocemos y le servimos, y en este servicio hallamos la dicha suprema no solo en el más allá, que usted tampoco conoce, sino también en este mundo. Muchos dicen que le conocen, pero no han alcanzado ni el primer nivel de su conocimiento. Tú no le conoces, pero él está aquí, está en mí, está en mis palabras, él está en ti e incluso en las cosas sacrílegas que dices ahora, dijo con voz temblorosa el anciano. Calló. Pero llegar a conocerle es difícil. Nosotros trabajamos para ese conocimiento y en esa labor encontramos la felicidad suprema en la tierra. Pero ¿en qué consiste ese trabajo? Tú acabas de decir que nuestro objetivo es el mismo que el del cristianismo. En parte esto es cierto, pero nuestro objetivo ya estaba fijado antes de la encarnación del Hijo de Dios. Los maestros de nuestra orden estuvieron con los egipcios, los caldeos y los antiguos hebreos. Por extraño que fuera lo que decía el anciano, por mucho que antes Pierre se burlara interiormente de ese tipo de juicios de los masones, que ya había tenido ocasión de escuchar antes con los recuerdos de los caldeos y los secretos de la naturaleza, ahora escuchaba con el corazón en vilo y ya no le preguntaba sino que creía lo que le decía. Pero lo que creía no eran los sensatos argumentos del discurso del anciano, sino creía como creen los niños en el tono de seguridad y de sinceridad con el que hablaba. Creía en el temblor de la voz con el que el anciano hablaba, expresando su lástima por el desconocimiento de Dios de Pierre. Creía a los brillantes y venerables ojos, envejecidos en esa convicción. Creía en la tranquilidad y la jovialidad que iluminaban toda la persona del anciano, que le impresionaron particularmente en comparación con su depresión y su desesperanza. Creía en la fuerza de ese enorme grupo de personas, unidos durante siglos por un pensamiento del cual el anciano era el representante de muchos años. Es imposible revelar a los profanos los secretos de nuestra orden. Es imposible porque el conocimiento de este objetivo se consigue solo a través del trabajo, el lento recorrer de un verdadero masón de un nivel de conocimiento a otro superior. Comprenderlo todo significa comprender toda la sabiduría que posee la orden. Pero nosotros llevamos ya tiempo siguiéndote a pesar de tu lamentable ignorancia y de la oscuridad que cubre la luz de tu alma. Decidimos elegirte y salvarte de ti mismo. Tú dices que el mundo consiste en ruinas que caen y se aplastan mutuamente, y eso es correcto. Tú mismo eres esas ruinas. ¿Quién eres tú? Y el anciano le empezó a exponer a Pierre toda su vida, su entorno y su carácter sin embellecerlo nada, sino con las palabras más directas y más fuertes. Eres rico, 10.000 personas dependen de tu voluntad.
¿Los has visto? ¿Conoces sus necesidades? ¿Te has preocupado? ¿Has pensado en qué situación física y mental se encuentran? ¿Los has ayudado para encontrar el camino para llegar al reino de Dios? ¿Has secado las lágrimas de las viudas y los huérfanos? ¿Los has querido de corazón aunque solo sea un minuto? No. Aprovechándote del fruto de sus esfuerzos, concediste sus deseos a gente ignorante y que solo perseguía sus propios intereses, y tú dices que el mundo se derrumba. Te casaste y tomaste la responsabilidad de guiar a un ser joven e inexperto, ¿y qué es lo que hiciste, pensando solo en la satisfacción de tus apetitos? Tan pronto como el anciano mencionó a su mujer, Pierre enrojeció violentamente y comenzó a resollar, deseando interrumpir su discurso. Pero el anciano no lo permitió. No la ayudaste a encontrar el camino de la verdad, sino que la precipitaste en el abismo de la mentira y la desventura. Un hombre te ofende y tú le matas o has querido matarle. Tu sociedad, tu patria te ha dado una posición más feliz y superior en el Estado. ¿Cómo les has agradecido ese bien? ¿Has intentado en el tribunal mantener la postura más justa o conseguir la cercanía al trono del zar para defender la verdad y ayudar al prójimo? No, no has hecho nada de eso. Te abandonaste a los más insignificantes anhelos humanos, rodeándote de los más despreciables, lisonjeros, y cuando la infelicidad te mostró toda la insignificancia de tu vida, no te culpaste a ti mismo sino al omnisciente Creador, al que no conoces para no temerle. Pierre guardaba silencio. Habiendo descrito su vida pasada con tintes negros, el anciano pasó a la descripción de la vida que debería seguir Pierre si quería seguir los principios de los masones. Tenía que visitar todas sus inmensas posesiones, en todas debían ser realizados beneficios materiales para los cristianos, por doquier debían ser fundados hospicios, hospitales y escuelas. Sus enormes medios debían ser utilizados para difundir la cultura en Rusia, la publicación de libros, la educación de sacerdotes, la creación de bibliotecas. Él mismo debía ocupar un destacado lugar en el servicio y ayudar al bienhechor emperador Alejandro a erradicar de los tribunales la corrupción y la mentira. Su casa debía ser lugar de reunión de todos sus correligionarios, de todos aquellos que luchaban por el mismo fin. Así como él tenía inclinación hacia los asuntos filosóficos, el tiempo libre de servicio y de la administración de sus bienes debía ser utilizado para la adquisición de conocimientos sobre los secretos de la naturaleza, en lo que el maestro supremo de su orden no le negaría el apoyo. Entonces, concluyó, ese conocimiento al que te encaminarás llevando ese tipo de vida, cuyo socorro y bendición sentirás a cada instante, entonces ese conocimiento vendrá por sí solo. Pierre guardaba silencio sentado frente a él con sus grandes, inteligentes y atentos ojos llenos de lágrimas. Se sintió renacido. Sí, todo eso que me cuenta ha sido mi único deseo, mi sueño, dijo Pierre, pero no he encontrado a nadie en la vida que no se burlara de tales pensamientos. Yo pensaba que eso era imposible, pero sí. El anciano le interrumpió. ¿Por qué no se cumplían sus sueños? Dijo el anciano, entusiasmándose visiblemente con la discusión, a la que Pierre no le estaba incitando, pero que en otros casos se le planteaba con frecuencia. Te diré, respondiendo a la pregunta que me has hecho antes, has dicho que la masonería enseña lo mismo que el cristianismo. El cristianismo es la enseñanza y la masonería es la fuerza. El cristianismo no te apoyaría, te daría la espalda con desprecio tan pronto como pronunciaras las palabras sacrílegas que has dicho delante de mí. Nosotros no hacemos distinción de religión, de nación ni de clase, consideramos por igual como nuestros hermanos a todos aquellos que aman a la humanidad y la verdad. El cristianismo no vino ni pudo venir en tu ayuda y nosotros hemos salvado y salvamos a peores criminales que tú. Te atormenta pensar en Dolokhov. Así que debes saber que el maestro de nuestra orden, que conoce en profundidad los secretos de la medicina, fue enviado por nosotros a visitar al que tú consideras tu víctima, y esto es lo que nos ha escrito. El anciano sacó una carta escrita en francés y comenzó a leerla. En la carta se describía que el estado de Dolokhov, que había sido crítico, ahora no revestía ningún peligro. El autor de la carta añadía que, por desgracia, sus intentos de curación moral de esta alma sumida en la oscuridad habían sido completamente en vano. Esta es la diferencia entre el cristianismo y nosotros. El anciano calló, cogió una hoja de papel y con lápiz dibujó un cuadrado. Luego le dibujó 2 diagonales y en cada lado del cuadrado puso un número del 1 al 4. Frente al 1 escribió Dios, frente al 2 el hombre, frente al 3 la carne y frente al 4 la diversidad, y después de reflexionar sobre ello le dio el papel a Pierre. Nosotros no sabemos, conde, y por eso le descubro mucho de lo que no sabemos, y no podemos revelar a los neófitos. Eso es la masonería. El hombre ha de esforzarse por estar en el centro. Los lados de este cuadrado lo encierran todo.
El anciano estuvo en la habitación de Pierre desde las 12 de la mañana hasta bien avanzada la tarde. Hablaron de todo. Pierre advirtió que el anciano no mencionaba su ateísmo, como diciendo que estaba convencido de que esa momentánea equivocación pronto sería enmendada. Una semana después se anunció el ingreso de Bezukhov en la logia de San Petersburgo. Le han convencido, ¿eh? Le han convencido y se convierte en masón. ¿Cómo te quedas? Y si me permitís echar un traguito de agua. El silencio, parece que me he quedado quieto, pero no, yo no me he quedado quieto, jajaja. Ja, ja. Vamos con el capítulo 27. El asunto de Pierre con Dolokhov fue acallado, a pesar de lo severo que era en esa época el emperador en relación a los duelos, y ninguno de los contendientes ni sus padrinos fueron castigados. Pero la historia del duelo, confirmada por la separación de Pierre de su mujer, se divulgó por sociedad y llegó a oídos del propio emperador. Pierre, al que miraban protectora indulgentemente cuando era hijo ilegítimo, al que adularon y enaltecieron cuando era el mejor partido del imperio ruso tras su boda, cuando las doncellas y las madres ya nada podían esperar de él, perdió mucha estimación en la opinión de la gente, más aún dado que él no quería incitar la benevolencia general. Ahora solamente le culpaban de lo ocurrido diciendo que era un estúpido celoso propenso a tales acciones sangrientas, lo mismo que su padre. El príncipe Vasili ya sabía por una carta de su hija desde Moscú que su yerno estaba en San Petersburgo. Le buscó y le escribió una nota diciéndole que fuera a verle. Pierre no respondió nada y no acudió. El príncipe Vasili en persona fue a verle poco después de la visita del masón. Pierre no veía a nadie durante ese tiempo aparte del italiano y de sus nuevos amigos de la masonería, y dedicaba todo el día a la lectura de sus libros. Ya había pasado del estado de apatía a un terrible sentimiento de curiosidad por saber qué era la masonería. Había sido admitido como miembro de la sociedad, había pasado la prueba, hacía donativos, escuchaba los discursos y aunque no podía entender bien qué era lo que ellos querían, sentía calma espiritual y esperanza de perfeccionamiento. Y lo más importante, entrega a algo o a alguien desconocido y una liberación de su desenfrenada voluntad. Solo esperaba a la próxima reunión de la logia para leer sus conjeturas sobre los trabajos en el campo y se disponía a partir para ponerlos en marcha. Estaba ocupado en pasar su discurso a limpio cuando entró el príncipe Vasili. Amigo mío, estás en un error. Esas fueron las primeras palabras que le dijo al entrar en la habitación. Ya lo sé todo y puedo decirte sin temor a equivocarme que Helene es tan inocente ante ti como lo era Cristo ante los judíos. Pierre quiso responder, pero él le interrumpió. Yo lo entiendo todo, dijo él. Tú has actuado como un hombre digno que valora su honor. Puede que con excesiva premura, pero no vamos a juzgar eso ahora. Solo entiende en qué situación nos colocas a ella y a mí a ojos de todo el mundo e incluso de la corte, añadió él, bajando la voz. Ya está bien, querido, él le tiró de la mano hacia abajo, que todos los pecados sean perdonados. Sé un buen chico, tal como yo sé que eres. Escribe ahora una carta conmigo y ella vendrá aquí y todo este escándalo terminará. Pero te diré que puedes sufrir fácilmente las consecuencias de esto. Sé de buena fuente que la emperatriz madre se ha tomado un vivo interés en este asunto. Sabes que ella quiere mucho a Helene desde que era una niña. Pierre trató de hablar unas cuantas veces, pero por un lado el príncipe Vasili no se lo permitía, cortando apresuradamente la conversación, y por otro lado el mismo Pierre temía comenzar a hablar sin el tono de decidida negativa y desacuerdo con el que se había decidido firmemente a contestar a su suegro. Él fruncía el ceño, enrojecía, se levantaba y se dejaba caer de nuevo intentando conseguir hacer lo que le resultaba la cosa más difícil del mundo. Decirle a una persona algo desagradable a la cara, no decirle eso que esa persona espera oír, quien quiera que sea. Sentía que de la primera palabra que dijera dependía su destino. Estaba tan acostumbrado a obedecer ese tono de despreocupada autoconfianza del príncipe Vasili que incluso entonces sentía que no tenía fuerzas para contradecirle. Pero sin embargo sentía que de lo que dijera iba a depender todo su destino futuro, es decir, seguir por el antiguo camino o por el nuevo tan atractivo que le habían mostrado y por el que creía que iba a encontrar el renacer a una nueva vida. Bueno, querido, dijo el príncipe Vasili, con tono risueño y jocoso,
Dime que sí y la escribiré de tu parte y sacrificaremos un cordero cebado. Pero al príncipe Vasily no le dio tiempo a terminar su broma cuando Pierre, con una expresión furiosa en el rostro que realmente recordaba a su padre, sin mirar a los ojos de su interlocutor, le dijo con un susurro: Príncipe, yo no le he llamado. Váyase, váyase. Se levantó de un salto y le abrió la puerta. Váyase ya, repitió él, sin darse crédito a sí mismo y alegrándose de la expresión de confusión y temor que reflejaba el rostro del príncipe Vasily. ¿Qué te sucede? ¿Estás enfermo? Váyase, dijo una vez más la voz amenazadora. Y el príncipe Vasily tuvo que irse sin haber recibido explicación alguna. Al día siguiente, Pierre recibió una nota de Anna Pavlovna Scherer con una invitación que no aceptaba discusión para ir a visitarla esa misma tarde entre las 7 y las 8 para tener una importante conversación y comunicarle las felices noticias sobre el príncipe Andrei Volkonsky. Pierre y todo el mundo en San Petersburgo creían muerto al príncipe Andrei. En la nota se añadía que aparte de él en casa de Anna Pavlovna no habría nadie. Pierre llegó a la conclusión a través de esta nota que Anna Pavlovna ya conocía su entrevista del día anterior con su suegro y que la cita de ese día tenía como fin únicamente continuar con lo mismo y que las noticias sobre el príncipe Andrei eran solo el cebo. Pero habiéndose convencido de que con su nueva vida no necesitaba temer a la gente y que seguramente había algo de verdad en lo de las noticias relativas al príncipe Andrei, se afeitó por primera vez tras su duelo, se puso el frac y partió al encuentro. Estaba alegre y contenido, como si se burlara de todo el mundo conociendo la verdad. Desde aquella primera tarde en la que Pierre había defendido tan inoportunamente a Napoleón en la velada de Anna Pavlovna había pasado mucho tiempo. La primera coalición había sido derrotada, habían muerto 100.000 personas en Ulm y Austerlitz. Hostia. Bonaparte, que tanto había escandalizado a Anna Pavlovna con su insolente anexión de Génova y por haberse puesto la corona de Cerdeña, ese Bonaparte ya había puesto hasta el momento a 2 de sus hermanos al frente de reinos europeos. Había dispuesto órdenes para toda Alemania. Era recibido por los emperadores de todas las cortes europeas, excepto la rusa y la inglesa. Había destruido en 2 semanas el ejército prusiano en Tena, había entrado en Berlín, había tomado una espada que le gustaba propiedad de Federico el Grande y la había enviado a París. Este último suceso irritaba por encima de los demás a Anna Pavlovna, y habiéndole declarado la guerra a Rusia, prometía destruir sus nuevas tropas como había hecho en Austerlitz. Anna Pavlovna daba las mismas veladas que antes en sus días libres e igual que antes se burlaba de Napoleón y se enfadaba con él y con todos los soberanos y dirigentes europeos que, según le parecía a ella, acordaban a propósito el mostrarse indulgentes con Napoleón para hacerle a ella y a la emperatriz madre disgustarse y enfadarse. Pero Anna Pavlovna y su ilustre protectora se consideraban por encima de esas provocaciones. Tanto peor para ellos, decían ellas, y de todos modos expresaban a los allegados su verdadera postura en este asunto. Era tarde. No, esa tarde, cuando Pierre entró en el porche de la casa de Anna Pavlovna, le salió al encuentro el mismo criado cortesano con el mismo aspecto significativo y solemne y anunció su nombre. Pierre pisó la alfombra de la misma sala forrada de terciopelo en la que estaba sentada en la misma butaca, con el mismo aspecto infeliz, la silenciosa tía personificando por todos sus rasgos y su pose la silenciosa y leal tristeza a causa de los escandalosos triunfos de Bonaparte. Anna Pavlovna, tan firme e irrebatible en sus recepciones, salió al encuentro de Pierre y le ofreció de un modo especialmente cariñoso su delgada y amarillenta mano. «Oh, cómo ha cambiado», le dijo ella, «y a mejor, considerablemente a mejor. Le agradezco mucho que haya venido, no se arrepentirá de haberlo hecho, pero antes de que le cuente las novedades que le alegrarán, debo leerle un sermón». «¿Está vivo?», preguntó impaciente Pierre, y en su rostro se reflejó la expresión de juvenil afecto y felicidad que no había adoptado desde los tiempos de su boda. Después, dijo bromeando Anna Pavlovna. «Si escucha mi sermón, le contaré la noticia». Pierre frunció el ceño. «No puedo bromear sobre esto», dijo él. «Usted no sabe lo que significa ese hombre para mí. ¿Está vivo?» «Su Pilat está vivo», dijo con un cierto desprecio Anna Pavlovna, «pero recuerde con qué condición le digo esto y le cuento todos los detalles sobre ello. Debe escucharme como a un sacerdote y seguir mis consejos, aunque confío en que usted no será ya el terrible polemista que era antes. En mi opinión, el matrimonio modela bastante el carácter de la gente. Confío en que también actuará así en usted, especialmente conociendo el carácter de nuestra querida Hélène». Parece que le quieren convencer de que vuelva, ¿no? Con Hélène, sabiendo que Hélène no quiere a Pierre. Y que Pierre tampoco quiere mucho a Hélène, la verdad. Se ha dicho, ¿no?
Pierre, para su sorpresa, se sentía extraordinariamente firme y tranquilo en consideración a las inminentes exhortaciones. La conciencia de que tenía un objetivo y una esperanza en la vida le otorgaban esa seguridad. Por primera vez tras su ingreso en la hermandad se probaba a sí mismo en la rutina de la vida diaria y se sentía extraordinariamente crecido. No temía la influencia que Anna Pavlovna pudiera tener sobre él y además se encontraba sumido en la alegría de la inesperada noticia de la vuelta a la vida de su amigo. Pierre estaba también ocupado en pensar de qué modo la cortesana Anna Pavlovna iba a abordar el tema del duelo, que era algo prohibido y muy mal visto en la corte. Se sorprendía de cómo podía Anna Pavlovna hablar tan cariñosa y amistosamente con él, después de haber cometido un acto tan poco cortés. Él aún no comprendía que aunque Anna Pavlovna conocía hasta el mínimo detalle de su duelo, lo ignoraba, es decir, hacía como si el duelo nunca hubiera tenido lugar. Se limitaba a hablar de las relaciones de Pierre con su esposa. Cuando Pierre le advirtió imprudentemente que estaba dispuesto a asumir todas las consecuencias de su acto, pero que no cambiaría su decisión de separarse de su esposa, ella le miró interrogativamente con aspecto perplejo, como si le preguntara de qué acto estaba hablando, y añadió apresuradamente: nosotras, las mujeres, no podemos y no queremos saber de otros actos que no sean los que nos atañen directamente. A pesar de los conmovedores argumentos y exhortaciones de Anna Pavlovna, el golpe que suponía para el anciano padre, el príncipe Vasili, que arrojaba a su destino y a sus inclinaciones a una mujer joven, el mal que le hacía a su reputación esa separación, que no puede ser para siempre porque Hélène le obligará a volver con ella. Ante todos estos argumentos, Pierre, enrojeciendo y sonriendo indeciso, solo respondía decididamente que no se encontraba con fuerzas y no podía cambiar su decisión. Voy a beber un traguito de agua y seguimos. Es que hace calor, se me seca mucho la boca, uff. Son todo desventajas, ¿eh? Pierre, manteniendo su respeto innato hacia las mujeres, que se le mezclaba con un cierto desprecio hacia ella, no pudo enfadarse por la conversación, pero comenzó a resultarle pesada. Dejemos esta conversación, no nos lleva a ningún lado. Anna Pavlovna reflexionó. Piénselo usted, amigo mío, dijo ella elevando los ojos al cielo. Piense en cómo sufren y soportan sus sufrimientos las personas, especialmente las mujeres y de muy alta dignidad, dijo ella, adoptando esa expresión de tristeza que acompañaba su conversación, cuando ésta trataba de los miembros de la familia real. Si usted pudiera ver cómo yo veo la vida de algunas mujeres, o mejor dicho, ángeles, y lo que sufren pero sin quejarse ni una pizca de la infelicidad de su matrimonio, y las lágrimas acudieron a sus animados ojos. Mi querido conde, usted tiene el don de cautivarme, le dijo ella, utilizando las mismas palabras que le decía a todos los que quería halagar, y le tendió la mano. Ya no sé ni lo que dijo ella, como riéndose de su agitación y volviendo en sí. Pierre le prometió reflexionar y no divulgar esa separación, pero le rogó que le dijera todo lo que sabía sobre su amigo. Los familiares de Liza Volkonskaya habían recibido la noticia de que estaba herido y que se recuperaba de sus heridas en una aldea alemana y que había partido de ahí completamente recuperado. Esta noticia alegró a Pierre aún más en aquel momento en el que él, habiendo renacido a una nueva vida, con frecuencia se entristecía por la pérdida de su mejor amigo, con el que tanto deseaba compartir los nuevos pensamientos y su nueva forma de ver la vida. No podría ser de otro modo, pensó él. Una persona como Andrei no podía morir. Aún le queda mucho por delante. Pierre quería despedirse, pero Anna Pavlovna no se lo permitió y lo obligó a acercarse en su compañía desde el aislado rincón en el que habían mantenido su conversación hasta donde se encontraban los invitados, que estaban reunidos en 3 grupos, de los cuales 2 era evidente que estaban formados a la ligera con gentes de menor relevancia, mientras que uno, reunido alrededor de la mesa de té, constituía el centro, y en este estaban agrupados los personajes de mayor rango y más relevantes. Ahí se encontraban las condecoraciones, los galones y los comisionados. En el primer grupo Pierre encontró una mayoría de personas mayores, entre los que había un hombre desconocido para él, que se hacía escuchar por encima de los otros. Pierre les era a todos conocido y fue recibido como si lo hubieran visto el día anterior. Anna Pavlovna presentó a Pierre y al desconocido, nombrándole con un apellido extranjero y susurrándole a Pierre: es un hombre de amplios y profundos conocimientos. La conversación trataba de la carta de dimisión como comandante en jefe de Kamensky, que se acababa de recibir en San Petersburgo. Kamensky se ha vuelto completamente loco, se decía ahí. Bennigsen y
y Vaxbenden están afilando los cuchillos, se pelean, solo Dios controla el ejército, y esto es lo que le escribe al emperador. Yo soy viejo para el ejército, no veo nada, apenas si puedo montar a caballo, pero no por pereza como otros. No puedo buscar un lugar en los mapas si no conozco el terreno. Me atrevo a ofrecer a la más mínima consideración parte de la documentación epistolar, que consiste en 6 hojas que debería haber recibido el mismo día, cosa que no puedo tolerar y por la cual me atrevo a solicitar para mi persona un cambio de puesto, y es el comandante en jefe. ¿Pero a quién se podía haber nombrado?, interrumpía Ana Pavlovna como si se defendiera de las acusaciones que se le hacían. ¿Dónde están nuestros hombres? Hablaba como si la falta de hombres fuera también uno de los fastidios dirigidos contra María Fedorovna. ¿Y Kutuzov?, dijo ella, y su sonrisa aniquiló para siempre a Kutuzov. Ya ha mostrado muy bien cómo es. Prozorovsky, en nuestro país no hay hombres. ¿Quién es el culpable de esto? Aquel al que Dios quiere aniquilar es privado de juicio, dijo el hombre que poseía profundos conocimientos. Hay muchas razones por las que en nuestro país no hay hombres, dijo él. Algunos son demasiado jóvenes, otros carecen de posición, a otros no les has dado tiempo a conseguir el favor del emperador, y sin embargo en el exterior han alistado a las mejores fuerzas revolucionarias. Así que usted dice, continuaba Ana Pavlovna, que las fuerzas revolucionarias deben triunfar sobre nosotros, defensores del viejo orden. Que Dios me libre de pensar eso, respondió el sabio, pero sería muy probable que el significado de Bonaparte, aún velado para nosotros, sea más claro para la posteridad. Puede ser que haya sido llamado para aniquilar los reinos que no sigan los preceptos divinos y para mostrarnos claramente cuán vano es este gran mundo. Y el hombre de profundos conocimientos comenzó a relatar las profecías de Jung Stilling sobre el significado del número apocalíptico 4444, y que en el Apocalipsis se anuncia precisamente el advenimiento de Napoleón y que él es el anticristo. Yo no he necesitado de libros para llegar a esa conclusión, replicó Ana Pavlovna. Desde el principio percibí que no era un ser humano y en mi libre pensamiento dudaba de si no contradiría a las enseñanzas cristianas en maldecirle. Pero ahora siento que mis plegarias y maldiciones de todo corazón se han fundido con las maldiciones que ahora se ha ordenado leer en las iglesias. Sí, es el anticristo, creo en ello, y cada vez que pienso en que esa horrible criatura ha tenido el atrevimiento de proponer a nuestro emperador establecer con él una alianza y cartearse como hermanos, solo le pido a Dios que si no le es dado a Alejandro como a un San Jorge aplastar la cabeza de esta serpiente, que por lo menos nunca nos humille reconociéndolo como a un igual. Yo al menos sé que no lo resistiría. Y con estas palabras, saludando con la cabeza, Ana Pavlovna se trasladó al otro grupo, compuesto predominantemente de diplomáticos, en el que Pierre reconoció a Mortemart, ya entonces vestido con un uniforme de la Guardia Real rusa, a Hippolyte, que hacía poco había vuelto de Viena, y a Boris, el mismo que tanto le gustara por su sincera explicación en casa de su padre en Moscú. Boris, durante su servicio en el ejército, gracias a las gestiones de Ana Mikhailovna y a su propio agradable y templado temperamento, había tenido tiempo de situarse en el más cómodo puesto. Servía junto al príncipe Volkonsky, y entonces había sido enviado al ejército del que acababa de volver como correo. Carecía ya de aspecto infantil y por eso parecía aún más agradable y tranquilo. Era evidente que se había adaptado completamente a esa subordinación no escrita que tanto le gustaba, por la que un alférez podía estar por encima de un general. Y en ese momento, en la velada de Ana Pavlovna, entre personas importantes y de alto rango, a pesar de su baja graduación y de su juventud, se comportaba de un modo extraordinariamente correcto y adecuado. Pierre le saludó con alegría y se puso a escuchar la conversación general. La conversación trataba de las últimas noticias recibidas de Viena y del gabinete de Viena, que nos había negado su ayuda y sobre el que se derramaban los reproches. Aquí vemos como la repetición, después de un largo tiempo, después de todos estos acontecimientos, la repetición de la fiesta que aparecía en los primeros capítulos de Guerra y Paz, ¿no? La misma fiesta con casi los mismos personajes, pero estamos en un futuro y vemos sus cambios claramente. Viena considera que las bases del tratado propuesto son hasta tal punto imposibles que no sería posible llegar a alcanzarlo ni a través de los éxitos más brillantes y duda de los medios a través de los que podremos alcanzar estos éxitos. Esta es la auténtica opinión del gabinete vienés, decía el encargado de negocios sueco que dominaba el círculo diplomático. La duda halaga, dijo con una amplia sonrisa. Es necesario diferenciar al gabinete vienés del emperador austríaco, dijo Mortemart. El emperador nunca habría podido pensar así, eso es solamente lo que dice el gabinete. Ah, mi querido vizconde, dijo Ana Pavlovna, considerando que era necesario que interviniera.
Europa no será nunca nuestra sincera aliada. El rey de Prusia solo ha sido nuestro aliado temporalmente. Tiende una mano a Rusia, pero con la otra escribe su famosa carta a Bonaparte en la que le pregunta si se encuentra satisfecho con el recibimiento que se le ha dado en el Palacio de Potsdam. No, la razón se niega a comprender tal cosa. Es algo increíble. Todo sigue igual que hace 2 años, pensó Pierre en el mismo instante en el que quiso dar su opinión a Anna Pavlovna sobre ese asunto, aunque el hecho de que el tono y el sentido de la conversación fueran exactamente los mismos que antes, le retuvieron. Riéndose interiormente se volvió hacia Boris, deseando intercambiar sonrisas con alguien, pero Boris, como si no entendiera su mirada, no le devolvió la sonrisa. Él escuchaba con atención como un buen estudiante la conversación de los mayores. Tan pronto como se pronunciaron las palabras rey de Prusia, Hippolyte comenzó a fruncir el ceño y a agitarse, preparándose para decir algo y deteniéndose. Sin embargo, es un aliado, dijo alguien. ¿El rey de Prusia? Preguntó Hippolyte y se echó a reír. Aquí hay un joven que ha visto con sus propios ojos los restos del ejército austriaco. Os puedo decir que no queda nada de él, dijo Anna Pavlovna señalando a Boris. Boris, hacia el que se volvieron los ojos, confirmó tranquilamente las palabras de Anna Pavlovna e incluso mantuvo la atención general durante unos instantes, al contar lo que había visto en la fortaleza de Glogau, donde había sido enviado. La conversación se detuvo un instante. Anna Pavlovna ya comenzaba a decir algo cuando Hippolyte la interrumpió y se excusó. Anna Pavlovna le cedió la palabra, pero él se excusó de nuevo y riéndose guardó silencio. La espada de Federico el Grande, comenzó a decir Anna Pavlovna, pero de nuevo Hippolyte le interrumpió con las palabras el rey de Prusia y se excusó de nuevo. Anna Pavlovna se volvió hacia él con decisión pidiéndole que continuara. Hippolyte se echó a reír. No, nada, solo quería decir. Se echó a reír repitiendo la broma que había escuchado en Viena y que había estado preparándose toda la tarde para decir. Quiero decir que guerreamos en vano. Pierre frunció el ceño. El estúpido rostro de Hippolyte le recordaba dolorosamente a Hélène. Alguien se rió. Boris se sonrió cuidadosamente, de tal modo que su sonrisa podía ser tomada como burla o como aprobación de la broma, según fuera recibida ésta. «Oh, qué malicioso es este príncipe Hippolyte», dijo Anna Pavlovna amenazándolo con su amarillo dedo, y se alejó hacia el grupo principal, llevándose consigo a Pierre, que no permitía que se apartara de su lado. Boris le siguió. Pierre hacía mucho tiempo que no acudía a una velada de sociedad, y le resultaba interesante ver qué iba a suceder a continuación. Si se había enterado de muchas cosas interesantes en esos dos grupos, acercándose al tercero, el central, y advirtiendo la animación con la que conversaban, tuvo la esperanza de escuchar ahí las cosas más importantes e interesantes. Dicen que a Gardenberg le han dado la tabaquera incrustada de diamantes y sin embargo al conde Anensky la banda de primer grado, decía uno. Perdone, pero la tabaquera con el retrato del emperador es un premio y no una distinción, decía otro. El emperador lo ve de otro modo, le interrumpió severamente otro. Hay ejemplos en el pasado, puedo nombrarles el caso del conde Schwarzenberg en Viena. Pero conde, eso es imposible, le contradijo otro. Sí, es un hecho, intervino Anna Pavlovna con tristeza, tomando asiento, y todos de pronto se pusieron a hablar acaloradamente. Pierre, en ese instante, tuvo una de esas sensaciones equívocas en las que parece que se está dormido y que todos los que te rodean son partes de un sueño, y en cuanto abras los ojos no van a estar ahí, y en el que se puede comprobar si es un sueño o la realidad haciendo algo inhabitual como golpear a alguien o gritar salvajemente. Él probó a gritar y su grito, que comenzó roncamente, lo obligó a despertarse. Convirtió el grito en tos y sin llamar la atención se levantó y, deseando transmitir a alguien su estado alegre y burlón, miró en derredor a la animada reunión. O bien son todos ellos monstruos o el monstruo lo soy yo, pero somos ajenos, pensaba él. El joven Drubetskoy estaba sentado adecuada y respetuosamente algo por detrás del comisionado y casi inapreciablemente se sonreía cuidadosamente de sus bromas. Pierre recordó vivamente su discusión en esa misma sala 2 años antes y se gustó a sí mismo. Recordó también a Andrei, que se encontraba ahí, su amistad y sus veladas tras la cena. Gracias a Dios que está vivo. Iré a casa y le escribiré. Y sin que lo advirtieran, salió en silencio de la habitación y en el coche durante todo el trayecto se iba sonriendo en silencio de su vida feliz y plena de interés. Qué rápido han cambiado las tornas, ¿eh? Por cierto, aquí acaba el capítulo y bebo un poquito de agua y seguimos con el capítulo 28 y aquí lo dejaremos. Es muy interesante porque se repite la fiesta, pero vemos cambios, vemos lo que piensa la gente, se repite incluso el mismo tema de conversación, es muy muy interesante.
Venga, pues vamos con el capítulo 28 de la tercera parte. En el año 1807, Pierre emprendió finalmente su viaje al campo con una finalidad muy bien definida: el beneficio de sus 20.000 campesinos. Este objetivo se subdividía en tres partes: la manumisión, la mejora de su bienestar físico con la construcción de asilos y hospitales, y su bienestar moral con la construcción de escuelas y la mejora del clero. Pero tan pronto como llegó al campo, viendo las cosas sobre el terreno y hablando con los administradores, se dio cuenta de que esa misión resultaba imposible, y era imposible principalmente por la falta de medios. A pesar de la riqueza del conde Bezukhov, todas las posesiones estaban hipotecadas y por eso era imposible liberar a todos los campesinos como era su intención. Pagar esa deuda era imposible dado que no solamente gastaba los 600.000 rublos de ingresos que tenía, sino que además todos los años resultaba imprescindible pedir dinero prestado. Entonces se sentía mucho menos rico que cuando recibía su asignación de 10.000 rublos del difunto conde. En líneas generales se hacía confusamente el siguiente presupuesto. Pagaba al consejo 80.000 por todas sus posesiones. El sueldo de los administradores de todas sus posesiones ascendía a 32.000. Al príncipe Vasili le había dado 200.000. Había una enorme cantidad de pequeñas deudas. El mantenimiento de la casa de Moscú y de las princesas 30.000. La de las afueras de Moscú 17.000. Las pensiones 16.000. Obras de caridad y peticiones 10.000. La condesa 160.000. Los intereses de las deudas 73.000. La construcción de una iglesia que había comenzado 115.000. La otra mitad inmensa, que constituía 300.000 rublos, que se gastaba sin saber muy bien en qué. Como en la casa de Moscú y en todas sus posesiones halló ancianos con grandes familias que llevaban viviendo 20 años a cuenta de su padre y que se mantenían a su servicio durante toda su vida. Era imposible cambiar esta situación. Queriendo disminuir las caballerizas de Moscú, vio a un anciano que estaba empleado como cochero, que ya había estado en Turetchin con el difunto conde. Tengo muchos caballos, ¿para qué los necesito?, decía Pierre, suponiendo que el cochero estaría de acuerdo con sus planes de simplicidad. Pero el cochero decía respetuosamente: como ordene, y ¿puedo marcharme? Y en su rostro se reflejaba enfado y un mordaz reproche hacia el conde Bezukhov, inmaduro y legítimo, que no sabía conservar su dignidad, apreciar a la gente y mantener el honor de la casa. Lo mismo sucedía con el jardinero, con las princesas y con el mayordomo. Pierre fruncía el ceño, se mordía las uñas y decía: está bien, lo pensaré. Y todo, las caballerizas, el jardín, el invernadero y las princesas, seguían como antes, y todo, independientemente del deseo del conde, continuaba a la antigua usanza, costándole a Pierre la mitad de sus ingresos. Antes aún temían que él cambiara las cosas, pero después le conocieron y se esforzaron solo en mostrar enfado y su disposición para la infelicidad en la que él les iba a sumir, y sabían que él lo dejaría todo como estaba. Habiendo llegado a sus principales posesiones de Orlov con el proyecto preparado y aprobado en la logia y por el benefactor, así llamaban al gran maestro de la logia, de la manumisión de los campesinos y la mejora de sus condiciones físicas y morales, Pierre convocó, además de al administrador principal, a todos los administradores de sus fincas y les leyó su proyecto. Desarrolló en un largo y docto discurso sus ideas. Les decía que se iban a tomar medidas inmediatas para la liberación de los campesinos de la esclavitud de la servidumbre, que desde ese momento no se debía sobrecargar de trabajo a los campesinos, que no se debía mandar a trabajar a las mujeres con niños pequeños, que se debía prestar ayuda a los campesinos y que los castigos debían consistir en amonestaciones y no ser físicos, y que en cada finca debía haber hospitales, asilos, escuelas. Algunos de los administradores, los había incluso analfabetos, escuchaban asustados, deduciendo del contenido del discurso que el joven conde no estaba contento con su guardar y esconder el pan. Otros, tras el primer susto, encontraron divertido el sisear del habla de Pierre y las palabras que escuchaban, nuevas para ellos. Otros encontraban simplemente placer en escuchar lo que decía el señor. Otros, los más inteligentes, entre los que se encontraba el administrador general, comprendieron por ese discurso que se podía hacer caso omiso del señor. Después del discurso dado a los administradores, Pierre comenzó a trabajar a diario con el administrador general, pero para su sorpresa advirtió que sus trabajos no hacían avanzar la cuestión ni un paso. Sentía que sus esfuerzos corrían independientes de su objetivo, que no la emprendían con la cuestión ni la hacían avanzar. Por una parte, el administrador, prestando el asunto con el enfoque más negativo, le mostraba a Pierre la necesidad de pagar las deudas y de emprender nuevos trabajos a costa de los hombres, con lo que Pierre no estaba de acuerdo. Por otro lado, Pierre exigía que se iniciara ya el
proceso de manumisión, a lo que el administrador exponía la necesidad de pagar antes la deuda con el Consejo de Tutela y por lo tanto la imposibilidad de una rápida liberación de los campesinos. El administrador no decía que eso era completamente imposible, pero recomendaba que para la consecución de ese objetivo se vendieran los bosques de la provincia de Kostromá, la venta de las tierras bajas y las propiedades de Crimea, pero todas estas operaciones estaban, según el administrador, ligadas a procesos tan complejos de levantamiento de prohibiciones, peticiones de licencias y etcétera, que Pierre se perdía y lo único que le decía era sí, sí, hágalo así. Pasaron 2 semanas y el asunto de la manumisión no avanzó ni un solo paso. Pierre luchaba y hacía diligencias, pero sentía vagamente que no tenía ese práctico tesón que le hubiera dado la posibilidad de tomar el asunto en sus manos y poner en movimiento la rueda. Comenzó a enfadarse, a amenazar al administrador y a exigir. El administrador, que consideraba todas esas fantasías del joven conde como una locura desventajosa para él, para Pierre y para los campesinos, hizo ciertas concesiones. Aunque siguiera presentando el asunto de la liberación de los campesinos como algo imposible, dispuso la construcción en todas las fincas del conde de grandes edificios para escuelas, hospitales y asilos, y convenció a los campesinos de que expresaran su agradecimiento a su señor por la generosidad. Pierre conversó un par de veces con campesinos y al preguntarle sobre sus necesidades se convenció aún más de la necesidad de llevar a cabo para ellos las reformas planeadas. Encontró en sus conversaciones la confirmación de todos sus planes. Exactamente igual que el administrador halló en su discurso decadencia y la demostración de la inutilidad de todos los planes del conde. Pero Pierre no sabía que en el indefinido discurso del pueblo puede encontrarse la confirmación de todo como en las palabras de un oráculo, y se sintió muy feliz cuando los campesinos le dijeron que iban a rezar a Dios durante un siglo por él, por sus hospitales y escuelas. Pierre, al recorrer todas las aldeas de Orlov, vio con sus propios ojos las paredes de ladrillo en construcción de las nuevas edificaciones de los hospitales y las escuelas. Hasta aquí es hasta donde penetran y bullen los ánimos que me han inspirado nuestra Santa Hermandad, pensaba él alegremente, mirando a los albañiles y carpinteros que pululaban alrededor de las nuevas construcciones. Pierre vio los informes de los administradores sobre los trabajos de los campesinos que habían disminuido en el papel. En esencia, los trabajos habían aumentado, dado que al trabajo en el campo se sumaba la construcción de los hospitales y las escuelas. El administrador le dijo a Pierre que sus trabajadores le bendecían y que los campesinos tributarios, a los que se les había disminuido el obroc, estaban construyendo un altar en honor a su ángel. El administrador prometió al conde mantener sus planes de liberación aunque los campesinos ya tenían el doble de beneficios que antes, y ante la decidida exigencia de Pierre de vender los bosques y las fincas de Crimea para comenzar a pagar las deudas, le prometió intentar con todas sus fuerzas cumplir los deseos del conde. Y aquí termina el capítulo 28, y aquí lo vamos a dejar. Vemos aquí que Pierre se está convirtiendo en un comunista poquito a poco y que quiere la liberación de sus campesinos. Está muy bien Guerra y Paz, me gusta mucho. Y nada, aquí terminamos. Seguiremos la próxima semana. Nos vemos en siguientes vídeos, en siguientes directos. Os mando un beso, os mando un abrazo. Chao, chao.